poco algunas de las temáticas que se han visto durante este segundo corte. Lo primero es tal vez dar una explicación breve sobre cómo es que se manejan los apoyos en las estructuras que uno ve en estática, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja? Como tal, los apoyos, normalmente ustedes van a encontrar varias formas de mencionarlos. O los apoyos se les denomina de primer, segundo y tercer orden. Es una forma de denominarlos. Y la otra forma es a partir de los grados de libertad que restringe. ¿Sí? Me explico. Si es de primer orden, está restringiendo 2 grados de libertad. Restringiendo. ¿Sí? O sea, no dejar. Los de segundo orden restringen 1 grado de libertad. Y los de tercer orden restringen los 3 grados de libertad. Ahora, entonces, ¿qué nos referimos con grados de libertad? Los grados de libertad se refieren a que si nosotros tenemos en una superficie un apoyo determinado, los grados de libertad es permitir una fuerza normal, es decir, que el elemento, digamos, se despegue del piso. Otro grado de libertad es que permita deslizar, ¿sí? Y el tercer grado es que permita hacer rotación. Esos son los 3 grados de libertad que manejan los apoyos. Entonces, de primer orden, el de primer orden solo va a permitir, va a restringir 1 grado, perdón, está pesado, no existe. Los de primer orden solamente van a tener una reacción, ¿sí? Porque están restringiendo ese movimiento, ¿sí? Sí, correcto. Restringe 1 grado de libertad. Y este restringe 2. Perdón. ¿Sí? Entonces, al hablar de el orden o grado de libertad, estamos refiriéndonos a lo mismo. ¿Cuál es el caso en que uno tiene un apoyo de primer orden o que está restringiendo 1 grado de libertad? Principalmente lo que se denominan rodillos, cuya nomenclatura normalmente la van a encontrar así. Otro estilo en que ustedes van a encontrar los rodillos es tener esto, como si fuera un patín. Son los principales que ustedes van a encontrar. O que definitivamente les digan, es un apoyo de primer orden. Si es un apoyo de primer orden, significa que entonces la reacción que existe en ese apoyo es perpendicular a la superficie, que es lo principal que ustedes deben tener en cuenta. Si la superficie está inclinada y sigue siendo un patín, la reacción perpendicular a la superficie, ¿sí? No, o sea, no lo piensen tanto en horizontal o vertical, no, perpendicular a la superficie, ¿sí? Que es la forma más clara que uno lo puede tener. Y esto es primer orden, 1 grado de libertad restringido. Apoyos de segundo orden, es 2 grados de libertad restringidos. Los 2 grados de libertad que se restringen serían el de una fuerza normal y una fuerza que no permita que se deslice. Para esos elementos, normalmente uno trabaja apoyos que denominan apoyos articulados o articulación. Es como si ustedes se imaginaran que tuvieran acá un perno que lo único que permitiría al elemento es que rote.
pero obviamente no le va a dejar ni salir ni desplazarse, ¿sí? Entonces imagínense en un perno. Tal cual, si ustedes colocan un perno acá, ¿qué es lo único que va a permitir? Que haga este movimiento, pero sin moverse de ese punto. Por lo tanto, está restringiendo estas dos fuerzas. ¿Y cómo las restringe? Pues a través de unas fuerzas de reacción. Por eso es que lo O sea que llaman no reacción. tiene, no, ese no se desliza como tal. No, No, no permite. ese queda totalmente, digamos, Observe quieto. que mire que esto sí se puede deslizar hacia el Exacto. frente, porque mire, Ah, ok, no le ok. está colocando ninguna fuerza. Ah, ok, ok. Entonces, estos son los de segundo orden. Normalmente, o les dicen que es de segundo orden, o la nomenclatura normal que se utiliza es de este estilo. ¿Sí? Es un apoyo articular. Lo denomina. Los apoyos de tercer orden, es decir, que restringen los 3 grados de libertad, significa que tampoco les va a permitir rotar. Y el ejemplo más claro es un empotrado. El elemento está totalmente insertado aquí, por lo tanto no los va a dejar ni hacia afuera, ni hacia arriba, ni rotar. ¿Por qué? Porque es como si estuviera incrustado. Mm, Entonces las fuerzas de reacción van a ser una normal, una que no permite deslizar y la que no permite rotar. ¿Sí? Primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Sí? Y esas son las restricciones a los grados de libertad que uno tiene. Y eso es en general lo que uno trabaja en los apoyos. ¿Sí? Pues hablando de 2 dimensiones. ¿Sí? Es la forma, digamos, un poco resumida, pero es lo que puntualmente uno necesita conocer de esos apoyos. O que si a uno el ejercicio le indica que son de primer orden, segundo orden, pues saber a qué se refiere exactamente para saber cómo tratar el problema. Porque puede ser que el dibujo como tal no les esté mostrando un esquema de este estilo, pero les dice es de primer orden, es de segundo orden, etcétera, pues ya sabemos cuáles son las fuerzas que va a permitir y cómo es que debemos manejar como tal esos puntos de apoyo. ¿De acuerdo? listo. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros necesitamos hacer el equilibrio en los elementos y sabemos que esos elementos tienen una serie de apoyos, pues tenemos que realmente solucionar un sistema en el cual debemos conocer cuáles son las reacciones. ¿Sí? Los ejemplos más claros es cuando uno está trabajando, por ejemplo, vigas, ¿sí? Que tienen unos ciertos apoyos, o vigas empotradas, o elementos en el que, por ejemplo, una persona sabemos que está en equilibrio y está alzando algún elemento, pero que no lo dejamos que se deslice. Todo ese tipo de ejercicios son los que uno necesita practicar pues, para saber un manejo adecuado de los apoyos. Naturalmente lo más claro es trabajar con elementos como estructuras. Supongamos que tenemos una viga, ¿sí? Y en esa viga me dicen que un apoyo es de segundo orden y el otro es de primer orden. ¿Sí? Y supongamos que hay una carga en cualquier punto, no importa. Supongamos que acá, que es de 10 kilonewton, y que esto está a unas distancias determinadas, digamos 1 metro, supongamos que estos son 3 metros. ¿De dónde se está aplicando la fuerza? Correcto, para saber exactamente dónde está aplicando la fuerza. Y nos piden hallar las reacciones, es decir, basado en los apoyos y en el esquema que está mostrado, encontrar cómo se comportan los apoyos de dicho elemento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace uno? Primero, hacer un diagrama de cuerpo libre, así como se hacía cuando queríamos hacer el equilibrio de un punto, el equilibrio principalmente sobre un punto determinado en un sistema. Entonces, normalmente, para
el esquema de diagrama de cuerpo libre, pues uno normalmente vuelve y lo dibuja, pero solo dibuja las fuerzas. ¿Qué fuerza tendríamos que dibujar? La de 10 kilonewton y todas las que hacen referencia a las reacciones que tendríamos en los apoyos. Entonces, si se sabe que en A es un apoyo de segundo orden, tanto por esquema porque el ejercicio nos lo está indicando, ¿qué tipo de reacciones debemos tener? La que va, esa, y Una la que vertical, desliza. Y la horizontal. llamémosla reacción en A en Y, Sí. y una, como se bien lo menciona, una horizontal de X. Pero recuerden, simplemente está horizontal y vertical porque mi superficie está de esa manera. Ok. Si no, tendríamos que hacer una perpendicular y la otra paralela a la superficie. A la superficie, exactamente. Si este en vez es un apoyo en primer orden, observen que es como si fuera un patín. Ese solamente tiene una reacción, que es normal a la superficie. Es normal a la superficie. Pueden denominarla así nomás o por tranquilidad, para saber cuando hace uno las sumatorias, indicar en qué está trabajando. Y como nos dicen que es un sistema que está en equilibrio, pues tenemos que empezar a trabajar lo que se vieron en unidades anteriores, que es trabajar sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos para hallar el equilibrio del sistema, ¿sí? Que es el objetivo de ese tipo de ejercicios. ¿Qué tratarían ustedes de hacer primero? ¿Sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos? Materia de fuerzas, pienso yo. Bueno, entonces, empezando con ¿cuál? ¿Sumatoria de fuerzas en En, qué? en Y. Listo. De sumatoria de fuerzas en Y. Decimos que está en equilibrio. Sí. Tiene que dar cero, ¿cierto? Sí. Entonces, planteemos lo que está en el sistema. ¿Qué nos dice el sistema? Que hay, uno trata de ir barriendo de izquierda a derecha Exacto. para que no se pase ninguna fuerza. Pues, naturalmente son metodologías de trabajo. Lo primero que tenemos, la fuerza debida a la reacción. Ok. Posteriormente, ¿qué encontramos? La fuerza de 10 kilonewton. Como la dirección es contraria o hacia abajo, pues tiene que ser negativo, ¿cierto? ¿Qué más encontramos? B, Absolutamente R. nada hasta Hasta B. la Hasta otra B. reacción. Exacto. Tengo esta ecuación y ¿cuántas incógnitas en esta ecuación? 2. Dos. Entonces, ¿inmediatamente lo puedo resolver? No. No, ¿cierto? Entonces denominemos, esta es la ecuación 1. ¿Qué otras ecuaciones entonces uno puede hacer para el equilibrio? Las de X. Listo, pues sumatoria de fuerzas en X, como debe estar en equilibrio, es igual a 0. ¿Y qué fuerzas hay entonces en X? RAX. R de X y absolutamente nada más, ¿cierto? No, es. Eso significa que este sistema sí lo podemos resolver porque la reacción como tal valdría 0. 0. ¿Sí? O sea, no va a quedar como ecuación incógnita. ¿Qué nos faltaría entonces como ecuaciones de equilibrio? Tenemos las de las fuerzas, entonces ¿cuál falta? Las de equilibrio. De- Las de. ¿Cómo es que llaman? Recuerda que uno tiene que equilibrar fuerzas y también debe equilibrar fuerza por distancia. Cuando uno hace fuerza por distancia, ¿qué está calculando? Sumatoria de De momentos. No, recuerden, siempre uno tiene tres ecuaciones. X, Y y momentos. Sí, sí, bro. ¿Listo? Ahora bien, uno sabe que la sumatoria de momentos debe ser igual a 0, Sí. pero si recuerdan de las, digamos, de las lecciones anteriores, de los temas anteriores, esos momentos se deben hacer a partir de un punto determinado. ¿Para qué? Para que se generen fuerzas y distancias para que existan momentos, ¿cierto? Uno podría hacerlo en cualquier punto, pero ¿cuál es, digamos, la metodología más adecuada para resolverlo? Definir la sumatoria de momentos
en el punto donde haya más incógnitas. Ok, sería entonces el punto A, que Que en tenemos este dos caso encuentros. sería A. Ahora, el por qué. Resulta que si ustedes tienen este punto acá, ¿cierto? Y sobre él se está aplicando una fuerza acá, y una fuerza acá, y por acá otra fuerza, pues ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas sobre este punto no tienen ningún tipo de distancia, por lo tanto no están generando momentos. Ah, Entonces ok. estas incógnitas desaparecen y la única incógnita que quedaría es esta. Por eso es que uno normalmente la sumatoria de momentos siempre la hace sobre donde existan más incógnitas. Porque en ese punto en ese punto no hace ninguna fuerza, pero solo la de 10 kilómetros, por decirlo ahí, tiene ese ejercicio. Y el RB. Y el de- ¿Sí? O sea que RAX y RAY no actúan como tal ahí. No generan momentos. No que no actúen, sino que no generan momentos. Porque ¿cuál es la distancia? No, nada, cero. No hay distancia. Si no Ah, hay ok. distancia, no hay momento. Ah, ok, ok. Ahora, pensando entonces sumatoria de momentos en A, recuerden que la forma como normalmente se trabaja es definir que los momentos positivos son los que son contrarios a las manecillas del reloj, ¿sí? Y los negativos en el sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir, si el momento está en esta manera, es positivo, contrario a las manecillas del reloj. Si los momentos están en ese sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, si estamos haciendo sumatoria de momentos en A, pues las fuerzas que nos están generando momentos son las que tienen algún tipo de brazo, es decir, 10 kN y la reacción en B. Si nosotros tuviéramos esta primera fuerza, ¿qué sentido haría o cómo giraría si nosotros tenemos este punto fijo y colocamos una especie de cuerda? ¿Cómo giraría a partir de esa fuerza? Ah, con las manecillas del reloj. Porque está actuando hacia abajo. ¿Sí es claro? Entonces, uno se imagina como que uno tiene un punto fijo y ve cómo es el comportamiento. Teóricamente haría como una especie de giro Exacto. en el sentido de las manecillas del reloj. Y si es en el sentido de las manecillas del reloj, Negativo. Que sería positivo. sentido de las manecillas del reloj, Ah, es El negativo. sentido es negativo. El Entonces, sentido es Mm. negativo. Ahora, ¿cuál es el valor? Fuerza por distancia, si es normal. Recuerden que entre la fuerza y la distancia tiene que haber 90 grados, eso sí lo tienen que asegurar. O sea, La fuerza es 10. 10 kilonewton La distancia es 1 metro. La fuerza tiene que ser perpendicular. a la distancia. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tienes esta superficie y la fuerza está acá, solamente esta componente es la que te hace el momento. La normal. Correcto. La normal a la superficie. Y el brazo, 1 metro. 1 metro. 1 metro, que viene del sistema vigente. Entonces, ya desarrollamos el momento debido a esta fuerza. Entonces, seguimos analizando qué otras fuerzas hay. Solamente tengo la de la reacción. Pues, nuevamente, si uno piensa que esto es un punto fijo y que esto es una especie de cuerda, ¿qué tipo de movimiento me está generando o de giro? Positivo. Positivo, es decir, contrario A las a las manos. manecillas del reloj. Entonces ya sabemos el signo. Ahora entonces, fuerza por distancia. La fuerza pues va a ser la incógnita. Y la distancia es 3 La metros. distancia, recuerden desde dónde empezamos. Ah, no sé cómo. Ah, sí, es del brazo. Sí, sí, pensé Desde que era el punto desde el. fijo del brazo. Exacto, sí, sí, sí. Desde el punto donde nosotros Entonces serían estamos 4 metros. calculando. Serían 4 metros. Y naturalmente pues despejaríamos RBY. Y haciendo pues un cálculo rápido, pues este negativo pasa a positivo y dividido entre 4, pues daría 2,5. Y recuerden siempre las unidades. Si son momentos, fuerza por distancia, kilonewton metro.
Ok. Si son reacciones, son fuerzas. Las fuerzas, por lo menos en el sistema internacional, son kilonewton. Entonces ya tenemos RBY. Si ya tenemos RBY, entonces nos podemos regresar a la a la primera, ecuación que exacto. denominamos 1 y ya podemos despejar. Porque entonces ya solamente queda una sola incógnita. Ok. ¿Cierto? Entonces si la resolviéramos, ¿qué quedaría? Planteándola nuevamente, RAY menos 10 más el valor de RBY 2.5 2.5 kilonewton. y eso debe ser igual a 0 porque recuerden que partimos que estamos en una condición de equilibrio. Y allí pues ya es despejar como tal, sería 7.5 kilonewton. Y tendríamos resuelto nuestro sistema. ¿Por qué? Porque ya sabemos los valores de las tres reacciones. ¿Sí? Sí, ya tengo esto. Entonces recuerden, si hablamos de apoyo de primer orden, O sea, es que bueno, tiene ahí tenemos... una reacción Ok. y restringe un grado de libertad. Si es un apoyo de segundo orden, no importa que gráficamente lo esté mostrando o no, si el ejercicio menciona un apoyo de segundo orden, es que tiene dos reacciones y pues es lo mismo que si estuviéramos haciendo un apoyo con una restricción de 2 grados de libertad, ¿sí? Que es las dos formas en que se presentan normalmente los ejercicios o las nomenclaturas. ¿Sí? Entonces los ejercicios normalmente uno los desarrolla de este estilo, ¿sí? Conocer qué tipo de apoyos tenemos, por lo tanto reconocer cuántas incógnitas tengo y a partir de eso empezar a colocar las diferentes ecuaciones de equilibrio, que siempre va a ser sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en un punto determinado. La única recomendación es que ese punto determinado sea donde haya más incógnitas. ¿Sí? Para que entonces no, digamos, no entren dentro de la ecuación y podamos resolver directamente. ¿Listo? Listo, profe. A ver qué va a suceder, que uno tiene que la reacción X, la reacción Y, ¿cómo sería? Hacia arriba. Necesariamente para arriba porque tengo que compensar esto. Ok. Y el momento casi que uno lo puede intuir. ¿Por qué? Porque si esto me está generando un movimiento Sí. en el sentido de las manecillas del reloj, Es negativo. este tiene que ser contrario para que me lo equilibre. Entonces ya uno puede darse una idea de cómo sería el momento Pero el momento de este lado. del empotrado. O sea que ahí, Porque es ahí, que el ahí actúan las empotrado tres. tiene como tal tres incógnitas. Ok, ok. Y bueno, y en ese caso, profe, qué pena, pues no sé. Como tal, la ecuación que saldría, porque pues ya sería otra. Ah, sí. Entonces Ya observen, sí. la sumatoria de fuerzas en Sí, X sería ese es. Rx igual a 0. Eso sí. La sumatoria de fuerzas en Y, que va a tener la reacción en Y Y la menos fuerza. la fuerza. Exacto. Y ahí ya uno podría obtener directamente la respuesta porque no hay más incógnitas. Exactamente. Y la sumatoria de momentos, ¿qué le va a decir? Que tiene un momento positivo y un momento negativo, pero debido a la fuerza. Es fuerza Ah, por ya lo distancia. entendí. Ya lo entendí, ya lo entendí. Entonces, cada uno con su ecuación sale directo la respuesta. Ah, ya lo entendí. Pensé que en ese momento, como se restringe 3, pensé que de pronto había otra ecuación diferente, pero ahí la misma. Al sonar los momentos. Sobre la del momento. Listo, bro. Ok. ¿Sí? Ahora, que si ustedes les colocan algún apoyo acá, eso inmediatamente Cambiarla. Sí, ya ahí cambia porque ya es se... algún elemento. Hay veces, bueno, este no tendría tanto problema, pero porque todavía uno lo puede resolver con estática. Pero hay algunos casos en que dependiendo de los apoyos que uno tenga, no lo puede resolver con solo estática. Naturalmente, aquí nos enfocamos en sistemas que uno pueda resolver con las tres ecuaciones, Ok. ¿sí? Que no tenga que analizar otras cosas que uno ve más adelante, como deformaciones, giros, bueno, es otra teoría adicional. Ok. ¿Sí? O sea, uno en estática que tiene que enfocarse, manejar adecuadamente las tres ecuaciones. ¿Sí? Tener cuidado en la simbología
definir qué es positivo y qué es negativo, tanto para las fuerzas como para los momentos, tenerlo 100% claro, ¿sí? Porque naturalmente, en la forma como uno plantee, es como le va a ir todo el desarrollo del ejercicio. Si uno Ok. plantea mal, pues naturalmente de ahí para adelante absolutamente todas las respuestas pues, van a quedar mal, ¿sí? Ahora, otra recomendación, ¿no? Pues, digamos, otra sugerencia como tal. Cuando ustedes planteen las ecuaciones, ¿sí? Si por casualidad la reacción, supongamos que SRY, al hacer todos los cálculos, me dio -10, significa que la dirección que usted asumió está errada, ¿sí? Significa que la dirección es en el otro Negativa. sentido. Pues sí. Pero en los gráficos nunca lo cambien. ¿Por qué? Porque si ustedes lo cambian acá en los gráficos, significa que sus ecuaciones de momento van a cambiar. Y ahí ya se tira todo el ejercicio. Sí, claro. ¿Sí? Entonces uno nunca debe cambiar las ecuaciones, sino que sigue trabajando sobre las mismas ecuaciones. Que si va a ser la sumatoria de momentos y en una de ellas aparece RY, pues RY ¿cuánto vale? -10. Uno lo coloca tal cual como le dio, para que no se pierda la ecuación que ya tienen armada. Porque si ustedes le cambian acá sentido, inmediatamente es otra ecuación. Ya cuando uno tiene las respuestas totales, si uno quiere reescribirlo, entonces a veces ya dice, no, pues es que RY ya no va hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces ya uno coloca 10 kilonewtons y la dirección. Ya eso es diferente, pero es después de haber hecho todo el desarrollo. Pero no es recomendable para nada cambiar algo de las respuestas mientras uno desarrolla el ejercicio. Solo en las respuestas finales, cuando ya uno no lo tiene que meter en ninguna Ahí sí ecuación. mete uno la flecha si va hacia arriba, hacia abajo. Ok. Que eso normalmente es para indicar si es positivo o negativo, o la dirección. Lo mismo a veces también los momentos, que el momento en A me dio 5 kilonewton metro. A veces también, para darle el sentido, entonces indica hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, no colocan como respuesta -5, sino colocan 5 kilonewton y el sentido De de la las manecilla. manecillas del reloj. Un poquito de notación. Ok. Bueno, entonces en eso también hay que tener cuidado. Y armazones, ¿sí? Que es de los temas siguientes que aquí aparecen. Ahora, pregunto por si acaso, ¿hay dudas con respecto a cosas de la parte de momentos? No. Porque recuerden, eso alcanza a entrar como tal en el parcial. ¿Sí? ¿Cuántos puntos van a ser, profe? 3. 3 puntos. Uno de momentos, ¿sí? Normalmente va a ser un momento sobre un eje, no sobre un punto, sino sobre un eje. Entonces recuerden cómo es que se trabaja el eje, que es un determinante, pero que uno en la parte superior no coloca i j acá, sino tiene que calcularlo. El segundo seguramente va a ser de equilibrio, o sea, más o menos Como lo que estamos haciendo. saber identificar los apoyos, hacer un buen diagrama de cuerpo libre y resolver. ¿Cómo que estamos como dicen? Ah, listo, profe. Y otro, ya que tiene que ver con o armadura o armazón. Pues, chica. Es más sencillo me parece. Ahora bien, armaduras y armazones. Cuando se habla de armaduras, y eso se preguntaba en el quiz, estamos diciendo que lo primero, las fuerzas, digamos que se están concentrando en los nudos. ¿Sí? Lo segundo, esas fuerzas se transmiten a través de los elementos de manera axial. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes tienen este elemento, naturalmente no lo estoy colocando lineal, sino supongamos que aquí está un nudo y aquí está otro elemento. Las fuerzas que van por esos elementos son axiales y lo que hacen es o lo tensionan hacia afuera Esa fue la que me sorprendió. o lo comprimen. ¿Cómo le fue? Si lo que hacen es Esa me intentar quedó mal. acortar. ¿Sí? O sea, esto se refiere a fuerzas internas.
Las fuerzas externas es lo que va llegando al nudo. ¿Sí? Entonces en eso también uno debe tener mucho cuidado. Y esas armaduras, o sea, si ya como tal les dicen que es una armadura, ya inmediatamente tienen que asociar que todas las fuerzas son axiales en los elementos, entonces nos tenemos que enfocar en los nudos. Y ya si nos piden resolver algo en específico, pues simplemente son fuerzas internas en los elementos. Que el elemento AB está a tensión, el elemento BC está a compresión. ¿Sí? Porque solamente existen esas dos posibilidades, o tensión o compresión, porque son exclusivamente axiales. Entonces tratemos de mirar un ejemplo para ver cómo es el desarrollo. Y dentro de ese desarrollo, ver cuáles son las dos metodologías, que eso también se preguntaba. De pronto de eso, recuerden, algo aparte, cuando sobre un elemento hay dos fuerzas para que esté en equilibrio, tienen que estar sobre el mismo eje, no hay otra forma, tienen que tener la misma magnitud, sentido contrario, y estar sobre... Los motores están en cero, los motores después de verse. Correcto. Pero tiene que ser concurrentes, ¿o no? Es que hay fondo de patines. Digamos que si son dos fuerzas, la concurrencia se da es porque son colineales, están sobre la misma línea. Es la única forma en que dos fuerzas, que estas dos fuerzas hagan que un elemento esté en equilibrio, la única es que estén así, no hay otra. ¿Por qué? Porque si tú tienes una por ejemplo acá y otra por acá, recuerda que aquí hay un momento, entonces ya no hay equilibrio. Lo único es que estén colineales. Pero si ya es un elemento con tres fuerzas, entonces ahí sí ya hablamos de concurrencia. Porque es que la concurrencia es que las líneas de acción se crucen con el mismo punto. en un punto determinado. ¿Sí? Entonces, Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando sucede la concurrencia? Supongamos. Tenemos una por acá, una por acá. Cuando existe un punto de concurrencia, lo que estamos diciendo en realidad es que yo puedo armar un triángulo de fuerzas y ese triángulo me cierra. ¿Sí? Entonces, recuerden que los triángulos de fuerzas eran algo así. Entonces, que exista un punto de concurrencia implica que uno pueda hacer este esquema y por lo tanto pueda resolver y encontrar las fuerzas que hagan falta o lo que nos esté pidiendo el ejercicio. Y por lo tanto está en equilibrio, porque recuerden, si yo parto de un punto determinado y después de colocar vectorialmente todo, vuelvo, estoy en equilibrio. Esa es la parte de concurrencia. Que por ejemplo, ¿qué casos se presentan? A veces supongamos que hay un apoyo acá, está, no sé, una viga en esta forma. Y aquí hay una fuerza conocida. Estos sistemas uno los puede resolver, pero ¿cómo los resuelve? A partir de esto. O sea, uno no, digamos, trata de resolverlo más rápidamente por esta teoría que empezar a colocar ángulos, a distribuir, a hacer sumatoria, etcétera, etcétera. No, mucho más rápido por acá. Si nos dicen que este esquema está en equilibrio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Como aquí hay una reacción, tiene que haber un punto de concurrencia entre esos tres, y a partir de ello resuelve. Mucho más directo. ¿Sí? Y normalmente este tipo de esquemas que ventaja van a tener, que si la fuerza, que normalmente ustedes la van a encontrar en el centro, pues naturalmente estos dos pues siempre van a valer lo mismo. ¿Sí? Porque se forman casi siempre triángulos del mismo lado y los mismos ángulos. Entonces todavía uno puede resolver muchísimo más rápido. Pero como tal, esos sistemas que son tres fuerzas, siempre hablamos de concurrencia. No hace este tipo de esquema para resolver. ¿Sí? Pero como naturalmente, digamos que es tan extenso el temario, no me enfoco tanto en esta parte. ¿Sí? Si lo hubiéramos alcanzado a revisar en el primero, sí. Si se hubiera tratado un poco
digamos, más extensivo este tema. No, todavía no. ¿Listo? Entonces, nuevamente, armaduras. Permítame un segundo, a ver, chequeo algún ejercicio pequeño. ¿Listo? Entonces tenemos la armadura. Nos piden resuelva el sistema. Y no solamente resuelva el sistema, sino identifique cuáles son las fuerzas que están presentándose en cada uno de los elementos. Si uno va a trabajar a través del método de los nudos, uno debe resolver todo el sistema. ¿Sí? El método de las secciones se utiliza cuando uno quiere saber el comportamiento de uno o dos, máximo tres elementos de una estructura. Pero si le piden todos, toca irse por nudos. ¿Sí? Por secciones se demoraría uno demasiado. ¿Qué es lo que nos dicen los nudos? Por un lado, como ya les había mencionado, que los nudos tienen que estar cada uno en equilibrio. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos aquí en este nudo. Si este nudo D está en equilibrio, ¿qué esquema podemos nosotros dibujar? Entonces, haciendo un zoom, tenemos el nodo D, tenemos una fuerza conocida de 10 kN y dos fuerzas desconocidas. No conocemos el valor, pero conocemos la dirección. ¿Por qué? Porque nuevamente al ser armaduras son fuerzas axiales. Entonces sabemos que una va a tener esta dirección y otra va a tener esta dirección.